Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Estamos ya en la tercera semana dentro de la asignatura de inglés. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenido al desarrollo ya de esta, prácticamente en la mitad ya de la unidad número 3. Está pasando sumamente rápido el tiempo. Estamos ya prácticamente casi entrando a la recta final de todo este proceso educativo. Les deseo suerte en todas las actividades que ustedes están realizando. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Bienvenidos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Dice Licenciado buenas noches. Maricoco. Listen, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Qué gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes, qué gusto poder saludarles a través de esta plataforma virtual que es nuestra aula de clases semana tras semana, noche tras noche. Bienvenidos al desarrollo de todas las actividades que obviamente se encuentran planificadas. Ustedes pueden, igual pueden seguir revisando su plataforma virtual, su aula virtual, en la cual ustedes pueden encontrar todas las actividades que obviamente tenemos durante todo este transcurso. Como les había dicho, prácticamente estamos ya entrando ya a la recta final de lo que corresponde a la unidad número 3. Estamos ya en la semana número 3. La próxima semana ya es la última semana a lo que corresponde a esta unidad. Ya se vienen otras actividades igual que tienen que complementar igualito a las otras unidades anteriores. Y obviamente estamos ya en de la semana que viene a la siguiente, estaremos iniciando lo que es la unidad número 4 y entrando también a la recta ya final de este proceso educativo. Así es que, por favor, sigan cumpliendo, sigan desarrollando con mucho empeño, con responsabilidad todas las actividades que se les viene desarrollando, se les viene presentando periódicamente en su aula virtual. Con esta pequeña introducción, iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentándoles el documento correspondiente a su tarea. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando. Solo me regalan unos segunditos nada más. Regálenme un par de segunditos nada más. Ya. Ahora sí, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades, como les había mencionado, y vamos a iniciar presentándoles el documento. Ustedes en pantalla pueden ya observar el PDF que contiene, obviamente, el material, la materia como tal, lo que nosotros vamos a ir revisando en esta primera hora de clases. En esta primera hora de clases vamos a hacer un énfasis ya en función de los temas que nosotros hemos venido viendo ya las dos clases anteriores, como es el futuro del verbo to be, en este caso el futuro tanto con el will como con el be going to. Vamos a ver cuáles son las características, cuáles son las diferencias entre la utilización de una y otra forma. En inglés existen fundamentalmente dos formas de expresar el futuro, existiendo diferencias notables entre ambas estructuras. Hablamos tanto del going to como de la forma will. Y una de las diferencias que nosotros podemos mencionar en el desarrollo de estas actividades es que cuando nosotros utilizamos la forma going to, generalmente esta oración, en primer lugar, tiene que tener un verbo, el verbo to be. Luego tiene que tener la forma going to y luego tiene que tener un verbo en infinitivo. Esa es la estructura, la fórmula en cuanto a a la estructura de la oración. Les voy a colorear, les voy a cambiar de colores para que ustedes puedan ver las diferentes partes, las diferentes estructuras que debe tener, obviamente, esta oración que contenga esta forma going to. Como les había mencionado, pueden tener cualquiera de las formas del verbo to be. Entonces pueden ser estas am, are, is, cualquiera de ellas. Luego tienen que tener la forma going to y luego un verbo en infinitivo o infinitive verb para acciones. ¿Dónde se les utiliza esto? Para determinar acciones que van a suceder muy pronto o para expresar un plan que se tiene, pero que se va a cumplir. Cuando nosotros utilizamos la forma going to, son cosas que se tienen que cumplir sí o sí en el futuro, pero que se tienen que cumplir. En cambio, con el will no. Con el will usamos will para expresar una promesa que no se sabe si se cumplirá o no. Una predicción, peor aún, cuando ustedes predicen, por ejemplo, que va a llover mañana. Pues supongamos que cambie el clima y ahí haga sol.
no se puede cumplir. Entonces son predicciones o algo que se quiere hacer en el futuro. Eso es la determinación. Entonces ahí nosotros podemos ver las dos diferencias más notables en relación a la forma going to y también a la forma will. Vamos a iniciar con la estructura going to. El tiempo futuro con la estructura going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencia al futuro inmediato, es decir, algo que está por ocurrir. Ejemplos, por ejemplo, tenemos she's going to pay with a credit card. Aquí tenemos el verbo to be con el pronombre personal o subject. Aquí tenemos en primera instancia. Luego tenemos la estructura going to, tal como tenemos en la fórmula que habíamos visto aquí anteriormente. Y luego, obviamente, tenemos el verbo en infinitivo. Entonces, aquí, en este caso, tenemos, perdón, aquí tenemos pay. Entonces, obviamente, con el complemento. En este caso, que es with a credit card, con la tarjeta de crédito. Dice, ella va a pagar con una tarjeta de crédito, algo que está por ocurrir. Entonces, ahí se utiliza la estructura going to. Por ejemplo, igual tenemos aquí el verbo to be. I am going to drop off my prescription over there. Y habíamos visto en la clase anterior qué significaba over there. ¿Quién se acuerda qué significaba over there? Habíamos visto y en la clase anterior qué significaba over there. Nadie. Están flotando. Tendrán cuidado. Vienen exámenes y justamente se lo hace a través de todas las estructuras. Dice, mira, sobre encima. Over there en función de lejanía. ¿Qué significaba? Por ahí va cerca. ¿Quién puede más? ¿Quién da más? Ya, cuando nosotros utilizábamos la estructura over there, significaba algo que está allá. Por ejemplo, estamos caminando por la calle y yo le digo, esa casa de allá es la tuya. Entonces, a esa forma de allá, obviamente utilizamos la forma over there. ¿Por qué? Porque le determina que está una distancia bastante lejos, está hasta el fondo, por ejemplo. Entonces, es lo que determina. Entonces, ahí, por ejemplo, aquí nosotros tenemos I am going to drop of my prescription over there. Dice, voy a dejar mi prescripción médica allá. Entonces, está indicando algo que se encuentra lejos. También se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. Ahí nosotros utilizamos las estructuras going to. Ejemplos tenemos I am going to learn English. Son acciones o planes en las cuales vamos a hacer algo en el futuro. Aquí dice, I'm going to learn English. Voy a aprender inglés. Es algo que se va a un plan que tengo. Entonces ahí obviamente tenemos esta estructura. Se forma con el verbo to be conjugado para las personas correspondientes, seguido del going to y del verbo base. Tenemos, por ejemplo, el to be más el going to y más un verbo. Aquí tenemos I am, el verbo to be, la forma going to y obviamente el verbo el cual va a conjugarse. Entonces, coloreémosles, cambiémosles de color para que ustedes puedan observar. I am corresponde al verbo to be, ¿cierto? Luego tenemos la forma going to, que significa que obviamente esta oración está determinando una acción hacia el futuro. Tenemos que saber cuál es. Y luego tenemos el verbo base. Luego tenemos el verbo el cual obviamente describe la acción y de esa manera está construida. Y aquí nosotros vamos a ir viendo cómo nosotros podemos conjugar con todos los pronombres personales y las formas del verbo to be, am, are, is y los pronombres I, you, he, she, we, you y they. Entonces, por ejemplo, la primera estructura, yo digo, I am going to pay, voy a pagar. Y ustedes, en este caso, aquí obviamente le transcriben tal como está, ¿no es cierto? Dice, yo voy a pagar. Pero por lo general, cuando yo estoy hablando en primera persona, simplemente me voy directamente a la acción del verbo. Y obviamente este yo ya no se repite porque suena redundante. Y por ende, obviamente, ¿qué es lo que dice la oración cuando yo quiero traducir I am going to pay? Simplemente voy a pagar. Ya estoy
Es sobreentendido de quién se habla, estoy hablando de mi misma persona, ¿no es cierto? La siguiente, you are going to pay. Tú vas a pagar. Aquí sí, porque estoy refiriéndome a tú, una segunda persona. Las terceras personas que corresponden a he, she, it. Por ejemplo, tenemos he is going to pay. Él va a pagar. Estoy hablando de él. She is going to pay. Ella va a pagar. It is going to pay. Eso va a pagar. Recordemos que este it, obviamente nos permite determinar qué cosa. Pregunta de examen. Al final, cuidado, vayan a tener algún problema. It solo permite determinar o mencionar a cosas, animales y sustantivos incontables, que habíamos visto la clasificación de los sustantivos y habíamos visto en niveles anteriores. Entonces, aquí tenemos it is going to pay, eso va a pagar, algo que está refiriéndose, que se a una caja, algún elemento, alguna cosa que obviamente es propia para mencionar con esta estructura del pronombre, que en este caso es it. La siguiente estructura, we are going to pay, nosotros vamos a pagar, estoy incluido, yo digo nosotros vamos a pagar. You are going to pay, ustedes van a pagar, y ya no me incluyo, no estoy lejos del grupo y digo ustedes van a pagar. Y they are going to pay y digo ellos o ellas van a pagar. Ahora sí estoy bastante lejos y digo ellos van a pagar. Entonces, eso en función de la proximidad también que tienen mucho que ver. Entonces, esto en cuanto a la estructura y ustedes pueden ver cómo se conjuga con la forma going to y obviamente con el verbo to be. Ahora con la forma will, vamos a ver cuáles son las características con la forma will. El futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se habla, mientras se va caminando, se va tomando decisiones. Por ejemplo, tenemos I need to get my medicine, I will to the pharmacy tonight. Necesito comprar mi medicina, dice, iré a la farmacia esta noche. ¿Qué es lo que hice? Tomé una decisión mientras determinaba, ¿no es cierto? La primera etapa de la oración. Ahí dice, I need to get my medicine. Necesito comprar mi medicina. Hasta ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? I will go to the pharmacy tonight. Aquí tenemos, obviamente, la estructura I will. Tenemos con el will. Este will también determina el futuro. ¿Y qué es lo que dice? Aquí tenemos con la primera persona. Estoy hablando de mí mismo. ¿Qué es lo que dice? I will go, el verbo ir, go. Tenemos to the pharmacy tonight. Dice, iré a la farmacia esta noche. Entonces ahí está determinando qué es lo que va a hacer. Está tomando la decisión mientras camina, mientras habla. Tenemos la siguiente oración. I need some cash. Necesito algo de efectivo, dice. I will, tenemos la forma will, I will pay with my debit card and ask for cash back. Dice, pagaré con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. Entonces ahí igual tenemos la estructura will para describir acciones que vamos haciendo mientras hablamos, mientras desarrollamos alguna acción, también vamos tomando otras decisiones. También es usado para decir predicciones de carácter general, algo obviamente que no esté especificado, algo de forma general. Por ejemplo, va a llover, es de forma general, no sé si aquí en una ciudad, en un pueblo, en una provincia, en el norte del Ecuador, en el sur del Ecuador, no lo sé. Estoy obviamente diciendo o determinando una predicción de carácter general. Por ejemplo, tenemos I'm sure it will rain tomorrow. Estoy seguro de que va a llover mañana. Ahí está una pregunta, una oración, obviamente que utiliza el will, obviamente con qué, de carácter general, una predicción de carácter general. Va a llover mañana, asegura. No se sabe si eso se va a cumplir o no se va a cumplir. No es al hablar de una predicción, es algo que se divaga y lo hace de forma general. La siguiente oración dice, Gerardo Gómez will win the election. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones, pero no se sabe si será o no será. Peor cuando estamos hablando de elecciones, cuando estamos hablando de sufragios, obviamente eso es una lotería. No se sabe si se ganará o no se ganará. Esto en cuanto obviamente, otra de las reglas características del will, cuando utilizamos el will, obviamente cuando estamos hablando de predicciones de carácter general, algo que no estamos especificando, ahí utilizamos la forma will.
Igual a continuación tenemos de forma la conjugación con el verbo will más el verbo base y vamos a ver, y aquí igual tenemos con todos los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you y they. Y obviamente en la mitad va el will, la forma will que determina el futuro y obviamente tenemos el complemento, el verbo complemento que es pay. Y obviamente con una determinación later, obviamente que significa después o más luego este leather. Entonces, y aquí, por ejemplo, tenemos I will pay later, que dice, pagaré luego. You will pay later, tú pagarás luego. He will pay later, él pagará luego. She will pay later, ella pagará luego. It will pay later, esto pagará luego. We will pay later, nosotros pagaremos luego. You will pay later, ustedes pagarán luego. Y they will pay later, ellos pagarán luego. Esto en cuanto a las estructuras que tenemos del verbo, de la estructura del futuro, tanto con going to como con will. Esto en nuestra primera etapa de clases. Vamos a ver en nuestra siguiente etapa de clases y justamente vamos a ir analizando todas estas actividades y vamos a ver, vamos a seguir utilizando, vamos a seguir viendo las características más importantes. Solo regálenme un segundito nomás. Ya. Iniciamos y vamos a ir reforzando justamente todos estos temas que hemos ido viendo y vamos a analizar y vamos a ir explicando, obviamente, conjuntamente con el presente documento, con el presente artículo que tenemos en relación al futuro, con el verbo, el futuro del verbo to be y también el futuro del verbo will más el futuro del going to. Vamos a ver cuáles son las características más determinantes en función de estas estructuras. El futuro obviamente está en tus manos y obviamente dominar esta estructura verbal es indispensable. Funciones del futuro simple. Cuando hablamos del futuro simple, obviamente hablamos de oraciones que son sencillas, que están constituidas por pocas estructuras gramaticales, pero que nos permiten comunicar algo, comunicar una acción, comunicar una idea, un sentimiento, una sensación. Es lo que hacen. Entonces, en relación a las funciones del futuro simple. Y vamos a hablar del will. ¿Cuándo se usa o para qué sirve el verbo will? Vamos a hablar de ejemplos y obviamente de su traducción, translate, su traducción. Por ejemplo, will utilizamos para eventos futuros, pero de carácter probable. No aseguramos. Por ejemplo, tenemos It will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana. Vuelvo a decir, cuando obviamente hacemos este tipo de predicciones, no se sabe si se cumplirán o no. Entonces, will nos sirve para eventos futuros probables, como que pueden ser, como que no pueden ser. Divagan. También se lo utiliza para decisiones o ideas espontáneas. I will pick you up tomorrow. Yo te voy a recoger mañana. Esa es una decisión o idea espontánea. Sale de cualquiera. A veces hay personas que son bastante comedidas. Dice, te voy a recoger mañana. Entonces, igual son decisiones o ideas. Ahí utilizamos la estructura will. Will también se utiliza para la voluntad para hacer una actividad. Por ejemplo, they will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión mañana, dice. Entonces, una voluntad para hacer una actividad, obviamente desarrollada hacia el futuro. También will nos permite dar órdenes. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. You will not go to the party. You will not go to the party. Dice, no vas a ir a la fiesta. Entonces ahí está negando, ¿no es cierto? ¿Le está dando qué? Le está dando una orden, que no puede ir a la fiesta. También will se utiliza para proponer o invitar algo. Por ejemplo, will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Dice. De paso, ya saben cómo pedirlo en inglés para las personas que quieran contraer matrimonio. Entonces ya saben, will you marry me? Como obvio, cuando hacemos este tipo de preposiciones son cosas que se van a hacer ¿a qué? Se van a hacer en el futuro. Ahí obviamente utilizamos la estructura will para proponer o invitar a algo. En este caso es una proposición. Will you marry me?
¿Te casarías conmigo? Le está preguntando. Entonces aquí nosotros tenemos las funciones, las diferentes funciones que tiene la estructura will, que es el futuro simple en inglés. Si bien es imposible saber qué te depara el futuro, hay algo que puedes saber a la perfección, el uso del futuro simple o del futuro simple en inglés. Este tiempo verbal es muy importante para tener un dominio completo del idioma, ya que te ayudará a hablar de tus objetivos a corto, mediano y largo plazo, algo que va a suceder en el futuro. Cuando se usa el futuro simple, como habíamos visto anteriormente, ya sabemos. ¿Quieres hablar sobre tus próximas vacaciones o tal vez de dónde quieres trabajar en unos años, de lo que a ustedes quieran comprar en su cumpleaños? Para todo y eso más existe el futuro siempre en inglés a través de la estructura will, utilización del will. A continuación ustedes van a ver las diferentes funciones, obviamente, que tiene esta estructura. Y vamos a iniciar hablando justamente de las funciones del future, del simple future, del futuro simple. Y tenemos la estructura will, el ejemplo y la traducción. Como habíamos visto anteriormente, obviamente will nos sirve para eventos futuros probables. I will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana. Decisiones o ideas espontáneas. I will pick you up tomorrow. Yo te voy a recoger mañana, dice. Voluntad para hacer una actividad. They will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión mañana. Para dar órdenes. You will not go to the party. No te vas a ir a la fiesta, no te vas a la fiesta. Proponer o invitar algo. Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? ¿Cómo se forma el futuro simple en afirmativo, negativo e interrogativo? Vamos a ver una vez más a continuación. Vamos a ir viendo cada una de esas estructuras. Estas son las estructuras del futuro simple usando el auxiliar will en las formas tanto afirmativas, cuando yo afirmo algo, negativas con el adverbio de negación not, cuando yo estoy negando algo, y obviamente ya saben cómo funciona. Y bueno, en esta clase vamos a ir repasando un poco más en relación a la estructura interrogativa, a la forma interrogativa. Y aquí vamos a ver la estructura del futuro simple. Y aquí nosotros podemos observar justamente las fórmulas que nosotros podemos utilizar tanto para el afirmativo, para el negativo y para el interrogativo que vamos a ir viendo en este cuadro que tenemos a continuación. Para el modo afirmativo, la estructura es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Cualquiera de los pronombres personales. El auxiliar verbal will, el verbo en infinitivo y un complemento. Por ejemplo, tenemos she will come to the country next year. She'll come to the country next year. Aquí tenemos tanto la forma larga como la forma contraída. ¿Dónde? Aquí lo podemos ver. Aquí, por ejemplo, tenemos separado she y también tenemos la forma will por separado. Pero esto se puede funcionar en lo que nosotros conocemos como las contracciones. ¿Qué es lo que hace la W y la I? Desaparecen y son reemplazadas por un apóstrofe y obviamente solo se quedan la doble L nada más. Y de esa forma se estructura una sola palabra que dice she'll. Ya no digo she will, sino digo directamente she'll. Entonces yo puedo decir, para que ustedes puedan observar, en el ejemplo, nosotros tenemos she will come to the country next year. Pero en la contracción yo digo she'll come to the country next year. Ella vendrá al país el próximo año. Obviamente ya saben que con las contracciones no cambia, no altera la traducción al español. Lo único que hace en el idioma inglés es que el inglés sea más fluido, sea más corto, obviamente dentro de las estructuras que se van desarrollando. Esto, obviamente, en el modo afirmativo. Ahora vamos a ver el modo negativo. En el modo negativo yo tengo un sujeto, luego voy a colocar el auxiliar will. Luego el adverbio de negación not, luego el verbo en infinitivo y por último un complemento. Al tener aquí el will, obviamente el not, automáticamente nosotros ya sabemos que estamos negando o que vamos a negar una acción. Por ejemplo, tengo aquí, they will not cook this week. Tenemos el will y el not están por separados, es la forma larga. They will not cook this week. O puedo decir they, ya saben, la contracción del will más el not, obviamente da origen al won't. Entonces yo digo aquí, they won't cook this week. Ellos no van a cocinar esta semana. Es lo que nos dice esta oración de ejemplo cuando utilizamos
obviamente la forma negativa. Estamos negando una acción que obviamente se describe. Esto en la parte negativa. Ahora en la forma interrogativa, primero tenemos aquí cambia. En la interrogación cambia. Y ustedes ya saben. El pronombre y el verbo siempre han cambiado de posición, pero aquí vamos a ver algo más. Entonces, aquí vamos a ver cómo se intercambia de posición, igual que sucede con la forma del presente y el pasado. Acá sucede que en el futuro lo mismo. Primero va a ir el auxiliar will, en primer lugar. Luego el sujeto, eso quiere decir cualquiera de los pronombres personales. Luego el verbo en infinitivo, luego un complemento y finalmente el signo de interrogación, que ustedes ya saben, siempre va hasta el final. Y tengo la oración will he play in the next month, in the next match, tenemos aquí. Will he play in the next match? Para la contracción, acá sí ya no aplica. Cuando estamos haciendo una interrogación, cuando estamos haciendo una pregunta, acá la contracción ya no se aplica. ¿Qué es lo que se traduce? Dice, ¿él va a jugar el próximo partido? Le está preguntando. Will he play in the next match? Entonces ahí nosotros podemos ver cómo funcionan tanto la estructura afirmativa, la negativa y la interrogativa, cómo se van desarrollando dentro de estas estructuras. Vamos a ver a continuación, y hemos hablado un poco acerca de la estructura de la forma will. Ahora vamos a hablar sobre el futuro con la estructura going to. Existe otra forma del futuro que utiliza going to en lugar de will. Hay que conocer bien los usos de cada uno para evitar confusiones, ya que una de sus traducciones es ir o hacer, algo que se va a desarrollar en el futuro. En este sentido, going to se usa justamente ¿para qué? Para planes que es 100% seguros que se van a ocurrir. Con el will, no. Con el will nosotros divagamos, generalizamos cosas que de pronto ocurrirán o no ocurrirán. En cambio, acá con el going to no. Acá con el going to son planes que al 100% tienen que cumplirse. Dicho de otra manera, son planes que se van a cumplir sí o sí. Ahí utilizamos la estructura going to. Ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos I am going to present my final exam tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. ¿Es algo que se puede cumplir o no cumplir? No, es algo que se tiene que cumplir. Entonces, justamente cuando yo voy a cumplir a corto plazo una acción, alguna actividad que se tiene que cumplir, sí o sí, obviamente ahí utilizo la forma going to. Entonces, de esa manera yo estoy diciendo que mañana voy a qué? Voy a presentar mis exámenes finales. Eso es obligatorio, no pueden cambiar, tienen que cumplirse. Si no, pierden el semestre, pierden el año. Entonces, son cosas que se van a cumplir. Luego tenemos I am going to see you this holiday season. Voy a verte estas vacaciones, dice. Entonces, I am going to see you this holiday season. Entonces, ahí nosotros podemos ver igual, son otras actividades que se van a cumplir. Entonces, dice, voy a verte estas vacaciones. Termina el tiempo de clases y se fueron a encontrarse. La siguiente oración dice, they are going to eat out tonight. Ellos van a comer afuera esta noche. Es algo que ya tenían preparado y que se va a cumplir. Entonces, son actividades que se van a cumplir al 100%. Y por último, predicciones de las que se tiene seguridad. Es otra actividad en la cual obviamente se utiliza la estructura going to. En predicciones que se tiene que va a ocurrir con seguridad. Por ejemplo, el cielo se nubla, está negro, y yo digo, en unas horas va a llover. Entonces, ahí son predicciones en las que se tiene seguridad que se van a cumplir. Ahí utilizo la estructura going to. Tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, your concert is going to be the best of the year. Tu concierto va a ser el mejor del año. Entonces, una predicción, obviamente que va a ser así. Entonces va y ya sabe, está seguro de que el artista se preparó, que el artista es aceptado por el público. Entonces, una predicción que se va a cumplir. Your concert is going to be the best of the year. La siguiente tenemos I am not going to study law in the university. No voy a estudiar derecho en esa universidad. Igual es una predicción que ya sabe que se va a cumplir. No le gusta, ahí está algo complicado en alguna universidad. Entonces son cosas que se van a cumplir. I am not
going to study law in that university. La siguiente tenemos we are not, una negación, we are not going to spend all day together. Nosotros no vamos a pasar todo el día juntos. Es algo que igual se va a cumplir, una predicción que se va a cumplir. Estas son las estructuras de oraciones que utilizan going to en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a ver ya en esta última etapa de nuestra clase, pero es interesante también hablar sobre estas estructuras. Y así como nosotros vimos también del will, aquí también vamos a hablar de la forma going to. Y también tenemos el modo afirmativo, el modo negativo e interrogativo. ¿Cuál es la fórmula o la estructura para las oraciones, para formar oraciones con el modo afirmativo, con la estructura going to? Es el siguiente. Tenemos el sujeto, cualquiera de los pronombres personales. El verbo to be, am, are, is, cualquiera de ellos. Luego la estructura going to, luego el verbo en infinitivo y luego un complemento. Por ejemplo, aquí tenemos I am, el verbo to be, going to, la forma going to, eat a sandwich tonight, el complemento o el verbo en infinitivo. Entonces dice, me voy a comer un sándwich esta noche. Entonces ahí, ¿qué es lo que está indicando? Una acción que se va a cumplir sí o sí. Entonces, I am going to eat a sandwich tonight. Esto en modo afirmativo. Ahora, en modo negativo, tenemos primero el sujeto, luego el verbo to be, luego el adverbio de negación. El adverbio de negación siempre tiene que ir acompañado o seguido del verbo to be. Luego tenemos la estructura going to, luego el verbo en infinitivo y luego un complemento. Por ejemplo, aquí tenemos she is not. She is, obviamente, el verbo to be, el adverbio de negación le sigue, not, y luego la estructura going to. Entonces ahí tenemos, she is not going to go to the cinema with you. Ella no va a ir al cine con nosotros. Estoy negando una actividad que no se va a cumplir. Y por último, la forma interrogativa, tenemos la estructura primero, igual sigue estando el verbo to be, luego el sujeto, luego la estructura going to, luego el verbo en infinitivo y luego un complemento. Ya saben que cuando hacemos interrogaciones, cuando hacemos preguntas, se invierte la posición. En el resto primero va el sujeto, pero cuando hablamos de preguntas, primero va el verbo. El verbo, en este caso el verbo to be, luego el sujeto o pronombre personal, luego la estructura going to, luego el verbo en infinitivo y luego un complemento, sin olvidarnos de la parte final, el signo de interrogación. Tengo la oración. Are you going to write the email for the client? ¿Tú vas a escribir el correo electrónico para el cliente? Le está haciendo una pregunta. Entonces ahí tienen ustedes las estructuras y también tienen los ejemplos, cómo se van formando cada uno de ellos. Estas son las formas que nosotros hemos ido viendo y hemos ido revisándoles justamente en esta hora de clase como un recuento y también como un fortalecimiento de los temas que nosotros ya hemos ido analizando en el transcurso de estas clases. Señores y señores, de esta manera estamos llegando a la parte final del desarrollo de las actividades. Un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Y les deseo que tengan una bonita noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes horas. Una feliz noche. Gracias, Luis. Hasta mañana. Gracias, Lisa.